Las plazas de Colombia se han acostumbrado a la voz de la protesta, al sonido de la furia y al eco de los discursos políticos. Pero en medio de un mar de rostros adultos, en una tarde cualquiera, un grito silencioso rompió con todo. No fue un líder político, no fue un grito de guerra, sino la voz de una niña. Una niña de tan solo 10 años, con lágrimas en los ojos que reflejaban la angustia de un país, se alzó en un escenario improvisado y dijo, con una voz que se quebró de dolor: no quiero que mi país sea otra Venezuela. El grito que rompió el silencio. Sus palabras no salieron de un guión, no fueron aprendidas. Salieron de lo más profundo de su corazón, de un miedo visceral que un niño no debería sentir. En su inocencia, esta pequeña ha sido testigo del éxodo masivo. Ha visto a familiares venezolanos llegar a su país con las manos vacías y el alma rota. Ha escuchado las historias de hambre, de persecución y de la pérdida de la dignidad. Para ella, Venezuela no es una lección de historia o un titular de noticias. Es una nación hermana, una realidad de dolor que ha visto con sus propios ojos. En un mundo lleno de cínicos y de políticos que prefieren el discurso vacío, el mensaje de esta niña es un golpe brutal de verdad. Nos recuerda lo que muchos adultos prefieren callar: el miedo a perder la libertad, el dolor de ver a una nación hundirse y la esperanza de que todavía estamos a tiempo de cambiar el destino. Su llanto es una advertencia, una súplica para que Colombia despierte antes de que sea demasiado tarde. La resistencia de un pueblo. Pero el mensaje de esta niña no es solo de dolor, también es de resistencia. Su voz es la voz de un pueblo que se niega a ser un simple espectador de su propia historia. Ella representa el amor puro por una tierra llena de riqueza y talento, un amor que le da la valentía para pararse frente a millones de personas y decir la verdad. Porque cuando un niño alza la voz, lo hace con la pureza de quien no busca poder ni riqueza, sino un futuro digno, sin hambre, sin persecución, sin miedo. Las imágenes se han vuelto virales y cada palabra de esta niña resuena como un eco que atraviesa fronteras. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Por qué un país tan lleno de promesas está escuchando de sus propios niños el temor de convertirse en otra Venezuela? El vídeo de su discurso se ha convertido en un debate en las redes sociales, uniendo a millones de colombianos que comparten el mismo miedo y también la misma esperanza. La verdad que nos mueve. Esta no es solo una historia sobre política. Se trata del futuro de millones de niños y familias que no quieren repetir la misma historia de dolor que marcó a toda una nación hermana. El grito de esta niña no es solo por Colombia. Es un llamado desesperado a todo el continente, a que no olvide lo que pasó en Venezuela. La voz de esta niña no puede quedar en el olvido. Su grito es el grito de un pueblo que aún tiene esperanza y que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Su llanto es un recordatorio de que en el corazón de la política no hay solo números y discursos, hay vidas, hay sueños, y hay el miedo puro de un niño que solo quiere un futuro digno para su país. Su grito es el grito de un pueblo que aún tiene esperanza y que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. El grito de la niña colombiana no se disipó con las lágrimas. En las horas que siguieron a la viralización de su vídeo, su voz pura y desesperada se convirtió en una fuerza que ningún político o comentarista de televisión pudo ignorar. Lo que comenzó como un lamento personal, se transformó en un terremoto político que sacudió a toda la nación. El terremoto político y la voz del pueblo. De la noche a la mañana, el vídeo se convirtió en el eje de la conversación nacional. En los debates televisivos, las preguntas de los periodistas ya no eran solo sobre estadísticas o propuestas, sino sobre las palabras de la niña. Políticos de todos los bandos se vieron forzados a responder, a justificar por qué una niña de 10 años sentía ese miedo tan profundo. La retórica vacía y los discursos de siempre ya no funcionaban. El mensaje de la niña había desnudado la realidad de una nación, obligando a los líderes a enfrentar la verdad de frente. El vídeo se convirtió en el catalizador de un movimiento que no tenía nombre, ni un líder, ni un color político. Era simplemente el movimiento de la gente. En las calles, las protestas que antes estaban divididas por facciones, se unieron bajo una sola bandera: la de la esperanza de no repetir la historia de Venezuela. Las madres llevaban la foto de la niña en carteles, los estudiantes crearon hashtags con sus palabras, y los trabajadores se manifestaron con la voz quebrada por la emoción. El miedo de un niño había encendido la chispa de la conciencia en un pueblo entero. El eco global y el retorno de la esperanza. El impacto del vídeo no se detuvo en las fronteras de Colombia. Los millones de colombianos en la diáspora, que habían emigrado por la violencia y la falta de oportunidades, vieron el vídeo y se unieron a la causa. Organizaron marchas en Londres, Nueva York y Madrid, llevando el mensaje de la niña a un escenario global. Su voz se convirtió en un himno para los que tuvieron que irse,
y en un recordatorio para los que se quedaron de que su lucha no era en vano. El llanto de la niña no solo había despertado a su propio pueblo, sino que había reavivado el debate en todo el continente sobre el futuro de América Latina. Se habló de la riqueza de Colombia, de su talento y de su potencial, y de la necesidad de proteger a una nación que está en un punto de quiebre. El vídeo de la niña se convirtió en la prueba irrefutable de que, sin importar la política, el corazón de un pueblo siempre latirá por la libertad, la reconciliación y la promesa de un futuro. Con la presión de un movimiento masivo y unificado, los líderes políticos de Colombia se vieron obligados a sentarse a la mesa. Por primera vez en años, no hablaban de poder, sino de futuro. El grito de la niña se había convertido en el punto de partida de una nueva conversación nacional. Se inició un diálogo para buscar soluciones a los problemas de la nación, para combatir la corrupción y para garantizar la seguridad de los ciudadanos, con la promesa de no volver a cometer los errores que habían llevado a otros países a la ruina. El vídeo de la niña colombiana no fue solo un fenómeno viral. Fue un grito de alerta que evitó un desastre. Fue un recordatorio de que la inocencia y la valentía pueden cambiar el curso de la historia. Y hoy, la historia de Colombia no se contará como la de un país que cayó, sino como la de una nación que, a través de la voz de un niño, despertó a tiempo para salvarse a sí misma.